Bueno, en un video anterior ya vimos lo que son las coordenadas cíclicas o las coordenadas ignorables, que son las variables que no aparecen explícitamente, son las coordenadas generalizadas que no aparecen explícitamente en el lagrangiano, pero su derivada con respecto al tiempo sí. En este video pues vamos a ver un método que nos permite eliminar completamente de la formulación lagrangiana eh, estas variables, ¿no? Construyendo un lagrangiano modificado o lo que vamos a llamar la función rutiana o el rutiano, que la derivación prácticamente es la misma que la del lagrangiano. Vamos a ver que es equivalente a partir de ciertas ecuaciones, ¿no? Pero nos permite reescribir el lagrangiano en función únicamente de las coordenadas que no son coordenadas ignorables, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar considerando uno de estos sistemas, es un sistema holónomo conservativo, eh, que en este caso el lagrangiano sí podemos considerar que podría depender explícitamente del tiempo, ¿no? Podría ser un sistema esclerónomo o reónomo, y vamos a considerar que las primeras k coordenadas generalizadas pues son coordenadas ignorables, ¿no? O sea, de qi de i de 1 hasta k van a ser coordenadas ignorables. Entonces el lagrangiano pues va a ser una función que va a depender de las primeras perdón, de las últimas coordenadas generalizadas, que van de k, de las n menos k coordenadas generalizadas, que va de q, k más 1 hasta qn, y pues de todas las velocidades de esas coordenadas, ¿no? Desde la 1 hasta la n. No aparecen las primeras k porque son las coordenadas ignorables, y también puede depender del tiempo. Entonces, como no depende de las primeras k coordenadas generalizadas, pues se va a satisfacer esta igualdad que está aquí. Recordemos que eso que el que no dependan o no aparezcan explícitamente las coordenadas ignorables en el lagrangiano quiere decir que la derivada de L con respecto a QI de I1 hasta K pues es igual a 0. Por lo tanto, recordando nada más las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Que son estas que estoy escribiendo aquí, este término pues se hace 0 y nos queda esta parte igual a 0, ¿no? Entonces, si la derivada con respecto al tiempo de esto, de este término que está aquí, que es la derivada parcial de L con respecto a las velocidades generalizadas de las coordenadas ignorables, entonces quiere decir que este término es un término constante, ¿no? Cada uno de estos términos es una constante. Que de hecho esto, pues, también es el momento generalizado de esa coordenada, en esa coordenada generalizada, ¿no? Entonces el momento generalizado de las primeras k coordenadas generalizadas, que son las coordenadas ignorables, son constantes, ¿no? Y además el lado izquierdo de esta ecuación o esta parte, pues es una función de las coordenadas generalizadas que nos quedan, todas las velocidades generalizadas, ¿no? Y del tiempo, ¿no? Además de que el lado derecho pues van a ser las constantes beta i, por lo tanto es posible despejar de esta ecuación, ¿no? Las funciones eh, o las velocidades correspondientes a las coordenadas ignorables, sí, a las coordenadas ignorables, de i igual a 1 hasta acá. Entonces es posible despejar a partir de estas ecuaciones, tener explícitamente cuánto vale Q1 punto, Q2 punto hasta QK punto. ¿En función de qué? En función de todas las demás variables que están en el lagrangiano. O sea, no van a depender obviamente de las coordenadas ignorables, nada más de las otras velocidades y de las constantes betas. Entonces eso que estoy diciendo serían funciones de este estilo, eh, las velocidades generalizadas de 1 hasta acá, serían funciones que dependen de las coordenadas que no son ignorables, de sus velocidades y de las constantes beta 1 hasta beta k. Si se dan cuenta, aquí ya no aparecen las primeras velocidades, o más bien las velocidades correspondientes a las coordenadas ignorables, las estamos sustituyendo por las constantes beta 1, beta 2 hasta beta k.
Eso es lo único que estamos haciendo en este paso. Estamos dejando expresadas esas velocidades en función de esto. Entonces vamos a definir ahora una función que va a ser, le vamos a poner R y va a ser la diferencia, va a ser R de la función rutiana, que va a ser la diferencia entre el lagrangiano y este término que vamos a introducir aquí, ¿no? Ese término que estoy introduciendo aquí no es otra cosa más que la sumatoria de las constantes beta i multiplicadas por la velocidad generalizada correspondiente, ¿no? La sumatoria de 1 hasta k, ¿no? Que todas estas pues son eh, las correspondientes a las ignorables, ¿no? Son las velocidades correspondientes a las coordenadas ignorables. Eh, Esto lo puedo escribir de cualquiera de estas dos maneras por la igualdad que tengo acá arriba, ¿no? Esta igualdad que estoy aquí marcando eh, es la que me permite, digamos que, hacer este paso que está aquí, ¿no? No importa cómo lo escribe, vamos a utilizar las dos expresiones más adelante, pero lo interesante es que un comentario importante aquí es que si recordamos lo que dije hace un momento en el inicio del video, es que este término que está aquí, pues son eh, los momentos generalizados de las coordenadas ignorables. Entonces ya hemos visto una ecuación parecida a esta por ahí, cuando vimos la parte de conservación de la energía. Entonces es una sumatoria, pero en este caso nada más involucra las coordenadas ignorables, ¿no? Esta parte que está aquí. Entonces el lagrangiano menos la sumatoria de estos productos. Y esa función, como ya les comenté, es la función rutiana y va a quedar en función de cuáles van a ser sus variables. Pues nuevamente van a ser las n-k coordenadas generalizadas, que no son las coordenadas ignorables, con sus velocidades respectivas y van a estar también en función de las constantes beta 1 hasta beta k. Y pues como el lagrangiano también dependía del tiempo explícitamente, esta función también puede depender explícitamente del tiempo. Ahora, claro, vamos a considerar estas constantes beta como variables, ¿no? de la función r. Es importante tenerlo en mente. Entonces ahora vamos a calcular el diferencial de lagrangiano. Primero vamos a calcular el diferencial de lagrangiano, que es las variables que están acá arriba. Borrar un poco esto. Entonces, para calcular el diferencial de lagrangiano, pues es la derivada parcial de lagrangiano con respecto a cada una de las variables multiplicadas, ¿no? por el diferencial de cada una de estas. Entonces vamos a escribirlo. Primero vamos a escribir el bloque, ¿no? de las primeras n-k variables, que son las coordenadas generalizadas, la parte que es la complementaria de las coordenadas ignorables. Entonces es la sumatoria de la derivada parcial de lagrangiano con respecto a cada una de ellas por su diferencial, ¿no? Es esta parte de aquí, ¿no? Y luego van a ser con respecto a estas variables que están acá, que las voy a dividir en dos partes. La primera parte es la correspondiente a las velocidades de las coordenadas ignorables y la segunda es el restante. Entonces aquí, de hecho, aquí es un diferencial de QI. Aquí, para que quede claro, aquí faltó diferencial de QI punto, ¿no? Entonces estas partes es la derivada parcial de L con respecto a cada una de las velocidades de las coordenadas ignorables y esta parte pues es la sumatoria de la derivada parcial de L con respecto a las velocidades generalizadas de las coordenadas perdón, de las derivadas con respecto al tiempo de las coordenadas generalizadas restantes. Obviamente si depende del tiempo explícitamente lagrangiano, entonces aparece este término, ¿no? que es la derivada parcial del lagrangiano con respecto del tiempo por el diferencial del tiempo. Y vamos a notar algo importante, vamos a analizar un detalle importante que tiene que ver con esta función que está aquí, ¿no? con esta igualdad, debido que es la que es debida al hecho de que las primeras k coordenadas son coordenadas ignorables. Si yo calculo el diferencial, ¿no? de esta sumatoria, ¿no? el diferencial
de la sumatoria de beta i por qi punto, que si se dan cuenta es esto que está aquí. Beta i es esto de acá. Entonces puedo calcular el diferencial como la diferencial de este producto, ¿no? Entonces es el diferencial, sería el primero por el diferencial del segundo. El primero es beta i, pero beta i ya sabemos que es la derivada parcial de L con respecto a qi punto, más el segundo, que es qi punto, por la diferencial del primero, que lo voy a dejar expresado como beta i. Si nos damos cuenta, este término que está aquí aparece también. Voy a borrar primero esta parte. Este término que está aquí, pues es este de acá arriba. Entonces es posible despejar de aquí, ¿no?, ese término, que es la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de la derivada de L con respecto a qi punto por el diferencial de qi punto, igual a el diferencial, ¿no?, de la sumatoria de i igual a 1 hasta acá por beta i por qi punto menos este término de acá, que es la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de qi punto por el diferencial de beta i. Recuerdo nuevamente que estamos considerando ahorita las betas i como variables, vamos a considerarlas como variables. En realidad es el lado izquierdo de esta ecuación que está acá, ¿no?, pero lo vamos a dejar así, por la igualdad. Entonces sustituimos, ¿no?, nos vamos a sustituir y este término que va a aparecer aquí lo voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación, o sea, lo voy a pasar acá. Entonces me va a quedar menos el diferencial de L menos el diferencial de esa sumatoria, que es esto que está aquí. Y del lado derecho nos va a quedar pues este término, que es el término negativo que aparece aquí. Ok, entonces al final nos podemos percatar de algo, nos podemos percatar que esto que está aquí, que acabo de escribir del lado izquierdo, no es otra cosa más que la definición de la función rutiana. Entonces el diferencial de la función rutiana es el lado derecho de esta ecuación. Partimos del diferencial de Lagrangiano. Ok, ahora vamos a calcular explícitamente o a partir de la definición de esta función acá arriba, cuál es el diferencial de la función rutiana o del rutiano. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que calcular la derivada parcial de la función rutiana con respecto a las primeras k variables, n menos k variables, por sus diferenciales, respectivos diferenciales, y luego con respecto a las velocidades de esas n menos k variables, y finalmente con respecto a las variables beta 1 hasta beta k y del tiempo. Entonces el primer bloque es este que está aquí. El segundo bloque es esta parte que está acá. Este es el 1, el 2, el 3 y pues el término del tiempo, ¿no? Entonces este sería el 1, el 2, el 3 y el término del tiempo. Y nos vamos a percatar de algo, nos vamos a percatar de que podemos comparar estas dos ecuaciones, ¿no? En realidad son lo mismo, ¿no? Ya dije que lo de arriba era el diferencial de Rutiano y lo de abajo también es el diferencial de Rutiano. Y podemos revisar qué es lo que multiplica el diferencial de qi, en este caso, pues es la derivada parcial de L con respecto a qi, la sumatoria, ¿no? Bueno, para cada uno de esos, ¿no? Luego, ¿qué es lo que multiplica el diferencial de qi punto? Pues tienen que ser iguales, para que sean iguales estas dos funciones, esta sumatoria y esta sumatoria. Y de igual manera para beta i y para el diferencial del tiempo, ¿no? Entonces esto nos da las siguientes ecuaciones. Para i de 1 hasta acá nos queda esta ecuación que está aquí, ¿no? ¿Por qué es esa ecuación que está ahí? Pues es por el caso que tenemos aquí, que es lo que multiplica a beta i, que es la sumatoria de 1 hasta acá, es esta parte. Luego
la derivada de L con respecto a QI es igual a la derivada de R con respecto a QI, las derivadas parciales. ¿Por qué? Pues eso va de K más 1 hasta N. ¿Por qué? Pues porque es la primer parte, ¿no? Es esta de acá. Y de ahí tendríamos el término de las velocidades, que es el término que está aquí, el segundo término, que también es de K más 1 hasta N. Serían estos dos términos. Y el último término que nos queda, pues es el del tiempo, ¿no? Que no hay mayor problema, ¿no? Entonces, para que sean iguales estas dos funciones, se tienen que satisfacer todas estas igualdades, ¿no? Entonces, ya dijimos que son iguales, entonces esto es cierto. Y por lo tanto, si nosotros teníamos la ecuación, o las ecuaciones de Euler, más bien, las n ecuaciones de Euler, que era eh, estas que voy a escribir aquí, nuevamente. Entonces simplemente yo voy a sustituir esos términos. Este término que está aquí lo voy a sustituir por este de acá y este término que está aquí lo voy a sustituir por este de acá. Y simplemente van a ser equivalentes, pero lo interesante es que a diferencia del lagrangiano, el rutiano no depende de las primeras k velocidades generalizadas. Si nos damos cuenta y comparamos esta ecuación de aquí con esta de acá, pues la diferencia es que aquí tenemos todas las velocidades generalizadas desde la 1 hasta la n y aquí únicamente tenemos de la k más 1 hasta la n. Y bueno, depende de otras variables que son las betas, pero las betas siempre se pueden expresar, por así decirlo, o siempre van a ser, siempre las podemos calcular, ¿no? A priori conociendo las condiciones iniciales de los momentos. Entonces esta función nada más va a depender de las coordenadas generalizadas que no son las ignorables y de sus velocidades. No aparecen las velocidades de las coordenadas ignorables. Entonces, y directamente, o sea, esto que vimos en el video es cómo llegar, o sea, cómo mostrar que son equivalentes estas dos formulaciones. Pero para aplicar este método, pues simplemente se construyen, se despejan las velocidades generalizadas a partir de las ecuaciones eh, que están aquí, ¿no? De estas ecuaciones, ¿no? De la ecuación 1. A partir de la ecuación 1 se despejan las k velocidades generalizadas correspondientes a las coordenadas ignorables. Se encuentran las beta 1, beta 2 y beta 3 a partir de las condiciones iniciales. Y se construye el rutiano. Y en lugar de utilizar el lagrangiano para construir las ecuaciones de Euler-Lagrange, utilizamos el rutiano directamente, o lo que le llaman también el lagrangiano modificado. Y esta es una función, no van a ser n ecuaciones diferenciales como en el caso del lagrangiano, o en el caso de utilizar el lagrangiano para calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, y nos van a quedar únicamente las n-k ecuaciones diferenciales correspondientes a las n-k coordenadas generalizadas que no son las coordenadas ignorables.